Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Mi nombre es Jessica Nayeli Muñoz Gómez. Soy alumna del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y pues estoy cursando con usted el cuarto seminario, primer cuatrimestre. En esta ocasión, en esta actividad, me va a tocar hablar sobre las violaciones procesales, partiendo de la actividad parte de un ejercicio que nos dio, que es examinar una sentencia de amparo directo que fue resuelta por la primera sala a partir de un juicio oral. En este juicio oral pasa que el entonces acusado, de iniciales ISH, narra los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisos para quedar como inculpado de un hecho de homicidio. Parece que él pretendía, y mal asesorado por su defensor, que lo dejó que hiciera esto y fue algo que se analizó en la clase, él pretendía ya sea que fuera un atenuante por riña o otra cosa, el hacer valer por medio de su alegato final, de su narración final de los hechos del sentenciado, decir que habían sido las circunstancias debido a que él había repelido la agresión. Era a través de la defensa nada más que había actuado, puesto que la otra persona que fue víctima del ahora occiso, esta persona en los hechos narra que esta persona era personal de seguridad y conocía y podía accionar las armas, y él lo único que hizo fue, al ver que estaban agrediendo a su hermano y lo estaban agrediendo a él, cerró los ojos y como pudo agarró un arma. Sin embargo, él narra en los hechos que está agarrando un arma, acciona el arma y ya cuando abre los ojos, pues ya ve a la otra persona que está muerta. Entonces él nos está dando cuenta, al parecer, de los hechos que está señalando él y que propiamente está inculpándose por él mismo, por lo que el tribunal de enjuiciamiento lo declara culpable del hecho de homicidio simple intencional, no con las pretensiones que el inculpado, el ahora sentenciado, pretendía. Por ello, el sentenciado, a través de su abogado, interpone un amparo directo por alegar que, una, que el arma fue encontrada fuera de su alcance, además de que también señala por ahí algunas inconsistencias también respecto de las armas, puesto que decía que señalaban en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que eran 3 armas las que existían cuando solo fueron encontradas 2 de las armas. Y también señala que estuvo detenido y lo mantuvieron incomunicado, así como también que fue torturado. Bien, la primera pregunta. Para la primera sala, ¿en qué momento deben impugnarse las violaciones procesales? Justificando nuestra respuesta. Partiendo y respecto a lo que consideró la primera sala en la sentencia que nos dio para que analizáramos este asunto, pues nos dice que la primera sala se basa en los artículos, primero en el 107, fracción 3 de la Constitución Política, que nos dice que los tribunales federales conocerán del amparo directo, tratándose de, en este caso, lo que nos ocupa sería de violaciones que se cometan durante el procedimiento. Y también este mismo artículo nos habla de un hecho muy importante para lo subsecuente que va a ser analizado, que es el principio de definitividad, que nos dice que deben de agotarse todos los medios ordinarios en cada etapa del procedimiento, que eso ya lo veremos más adelante. Ahora,
El 170 de la Ley de Amparo nos dice sobre la procedencia del amparo directo, mientras que el 173 de la misma Ley de Amparo nos habla que se podrá promover el amparo directo en violaciones procesales y es justamente tratándose solamente, el 173 nos habla en su apartado B solamente de asuntos del sistema penal acusatorio oral. Ahora también en la resolución, en la sentencia de la primera sala, nos habla de que el procedimiento penal pues tiene tres etapas que ya conocemos, que es la inicial, la etapa intermedia o de preparación a juicio y de la etapa de juicio. Y pues es muy importante señalar que existen etapas dentro del procedimiento penal acusatorio y que, bueno, esto no lo señala la propia sentencia, pero sí es algo que se debe de analizar también bajo el principio de inmediación, que en cada una de estas etapas va a estar un juez de control, ya sea durante la etapa inicial, desde que es judicializado, en la etapa intermedia y en cada una de estas etapas también dentro de las tareas del juez de control es que es una autoridad que va a ser garante de los derechos fundamentales del inculpado o acusado o según la etapa en la que nos encontremos. Señala la primera sala que el juez de control deberá de verificar en cada caso si el indiciado hubiera sido detenido conforme a las exigencias constitucionales, que no hubiera existido una dilación injustificada entre su detención y su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente. También señala al respecto que una de las principales responsabilidades del juez de control durante esta etapa es el asegurarse de que durante toda la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado. En su caso, las consecuencias de esta no se pueden trasladar a otra etapa. Es decir, si en esa instancia, que es la instancia inicial, no se argumentaron por parte de la defensa que el inculpado fue incomunicado y así como torturado, siendo la etapa de la detención justamente la etapa en que se debieron de haber advertido estas, no puede en la audiencia intermedia, por señalarlo así como un ejemplo, señalarlo nuevamente por decir es que se me pasó, no lo hice como defensa, entonces me regreso otra vez a la etapa inicial, ya una vez que estaba en la etapa intermedia, eso ya no se puede hacer. Por eso es muy importante estar entre cada etapa. Además señala la primera sala que bajo el principio de la continuidad del proceso, que esta está prevista en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, que nos señala que este principio se desprende la necesidad de cada una de las etapas del procedimiento penal se cumplan con su función y a cabalidad, y que una vez agotada no se avance hasta la siguiente, sino que hasta que ya se haya agotado todos los tiempos de la misma etapa. Por lo que señala para finalizar. La primera sala considera que en la audiencia de juicio oral no es posible excluir las pruebas admitidas previamente por el juez de control, por lo que ya no puede regresarse a lo que se pretendía hacer valer dentro de las violaciones a lo que fue la acreditación del arma, un dato de prueba por ahí.
y que es evidente en materia de juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal que deberán constituir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa del juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad judicial distinta, relativas a cuestiones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es precisamente eso. Partiendo desde el principio del seguimiento al procedimiento, que ya no se pueden regresar a una etapa. Es decir, si quiso hacer valer lo que es de la tortura, debió haberlo hecho valer a través de la etapa inicial y a través del tiempo en el del control de detención, y ya agotando ese tiempo determinado y estando en los medios de impugnación a su alcance, entonces si ya hubiera podido irse al amparo en ese momento, pero ya una vez que agotó su defensa. Ahora, por lo que respecta a la prueba, a la contradicción del dato del medio de prueba, en la etapa intermedia, alegar si era procedente o no era procedente, pues era precisamente en la etapa intermedia que debió de haberse alegado. No mucho después, ya una vez que fue sentenciada esta persona. La segunda pregunta. Imagina este escenario. El Ministerio Público le admite en un medio de prueba en la etapa intermedia. En tu carácter de defensor, alegaste que debía excluirse por haber obtenido violaciones a derechos fundamentales. Bueno, quiero aquí nombrar más bien anunciar el artículo, la fracción 9 del apartado A del artículo 20 de la Constitución, que establece que las pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos pues deben ser nulas. Si no las nulificó, me parece que sí puedes irte directamente al amparo. Sin embargo, yo no valdría esta carta, puesto porque está el principio de inmediatez, de definitividad, que nos dice que deben de agotar todos los medios ordinarios. Y basándose en esto, pues vamos a la siguiente de las preguntas. La siguiente pregunta nos dice: ¿esta resolución puede impugnarse a través del recurso de algún recurso del Código Nacional? Pues sí, existe en el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos dice que son apelables en su fracción 7, nos dice, lo leo tal cual, las que determinen la ilicitud o ilegalidad de algún dato o medio de prueba. Aquí nos señala que sí, lo que debe hacerse es irte primero bajo los medios ordinarios a través de la apelación. Ahora, la última de las preguntas: si no es procedente el recurso, o bien ya está agotado, que en este caso yo me fui por la apelación, agotando el medio ordinario, dice, es procedente entonces el amparo indirecto, justifica tu respuesta. Pues bien, yo considero que, para empezar, estuvo complicado analizarlo, doctora, porque pues no era algo que viniera tal cual en la sentencia. Entonces hubo que abocarse a la Constitución, al Código Nacional y a la Ley de Amparo, y pues esta es mi conclusión. Basándote en el artículo 7 de la Ley de Amparo, en su fracción segunda, que nos señala: contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales es procedente el amparo indirecto. Entonces aquí nos señala
que solamente será procedente el amparo indirecto contra actos o omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales. Y esta, si me fui yo por la apelación, quien me debió resolver que en este asunto que nos ocupa, que es de la Ciudad de México, es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que dentro de la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, en su artículo 32, fracción 18, nos dice que este tribunal, dentro de sus facultades del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, está conocer de los recursos de apelación que se interpongan. Entonces, este recurso de apelación lo debió de haber conocido el Tribunal Superior de la Ciudad de México y por ello estamos ante una autoridad que es un tribunal judicial. Entonces, como es un tribunal judicial, lo que procede es el amparo directo. Y pues creo que otra de los fundamentos que olvidé nombrar por aquí, también en cuanto a la apelación, es el 475 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos dice que el trámite de la apelación le corresponde al tribunal de alzada recibirlos, los registros y así como la admisión del recurso de apelación. Por lo que, primero, bajo el principio de contradicción, en los supuestos en un medio de prueba que se está apenas debatiendo si va a ser o no admisible en el juzgado. Entonces, una vez que se admitió y este es considerado que es violatorio a los derechos fundamentales y por lo tanto no se debió de haber admitido, entonces primero me tengo que ir a la apelación y una vez que fue apelado, y resolvieron que no es violatorio, resolvieron en contra a mi favor, lo siguen admitiendo, entonces ahora sí, bajo mi consideración, me puedo ir, pero al amparo directo. Y pues sería mi conclusión, maestra. Que tenga una excelente noche y pues nos estaremos viendo en la siguiente clase. Hasta luego.